¿Les gustaría que lo haga yo? Bueno, son las 8 de la noche. A partir de este momento finaliza el horario de protección a la música, más que comienza, y comenzamos nosotros. De acá a una hora les vamos a contar un montón de cosas de lo que pasó después de Vélez, porque hasta Vélez más o menos sabían, ¿no? Tribulaciones de Soda Stereo a partir de las 20 horas. Open Rock toda la noche. Soda Stereo, el grupo que modernizó el rock en Argentina. 1982, formación del trío. 1983, actuaciones en todos los centros musicales disponibles. 1984, aparición de su primer LP producido por Federico Moura. Temas: Sobredosis de TB, Te hacen falta vitaminas, Trátame suavemente. La repercusión fue inmediata. 1985, Soda Stereo pega el estirón con su segundo disco, Nada Personal. Producción a cargo de ellos mismos. Antes habían participado en el Chateau Rock para 15.000 personas. Después intervendrán en el Festival Rock y Pop. Soda Stereo se transforma en el grupo de mayor crecimiento de Argentina. 1986, Soda Stereo convoca a 4 funciones en el Estadio Obras. Comienza su primer gira latinoamericana con resultados espectaculares. Edita su tercer disco, Signos, que muestra una evolución notable. 1987, Soda Stereo enloquece a Latinoamérica. Invitados estelares del Festival de Viña del Mar, Histeria Colectiva, Soda Manía. México se rinde ante Gustavo, Zeta y Charlie. Soda Stereo escribe el libro Grande, muy grande del rock. Editan Ruido Blanco. 1988, con la producción artística de Carlos Salomar, graban en los Estados Unidos su quinto disco. Doble Vida es el título. El clip, en la ciudad de la furia, merece elogios unánimes. Tocan para 25.000 espectadores en Buenos Aires al aire libre. Después participan como estrellas en un festival gratuito donde 150.000 personas bailan sus canciones. 1989, Soda Stereo supera el 1.000.000 de placas vendidas. Giran por toda Latinoamérica, terminando en la ciudad de Los Ángeles, en el legendario The Palace. Son uno de los primeros grupos de rock en atravesar la frontera de los Estados Unidos y tener un éxito total. 1990, tocan en Vélez junto a Tears for Fears ante 32.000 personas. Graban en Miami su sexto disco, título Canción Animal. Emprenden una gira nacional que toca todos los puntos del país, terminando en Vélez a fines de ese año, presentándose ante más de 40.000 personas. 1991, ellos mismos nos lo cuentan todo. Fuimos a casa, nos pegamos un baño. No lo podíamos creer. No lo pudimos creer durante un tiempo bastante largo. Y después empezamos a creerlo. Yo creo que en esto tenés que creerlo. O sea, no es creértelo, es creerlo, ¿no? Y después de lo de Vélez, que fue muy fuerte, lo que hicimos es ¿qué hicimos? Tuvimos un par de shows más. En la costa, estuvimos en la costa, estuvimos en Punta del Este, hicimos un show en Mar del Plata. Fuimos enseguida para México, hicimos una gira por México. Tuvimos que suspender la gira de Estados Unidos, ¿te acordás? Porque a la época era terrible, sí, crisis del Golfo. Y hicimos esa gira por México, que anduvo bárbara, anduvimos por Venezuela también. Antes que México, donde
ojo, estudio, ¿no? Fue una ahí donde sí. Sí, fueron acumulándose proyectos y ya la idea de lo que va a ser de los teatros ya venía gestándose incluso en el momento que estábamos por hacer Vélez también. Era una idea que venía latente, ¿no? Pero bueno, pasó toda esa agua después de Vélez hasta hoy y pasaron muchas cosas. Ahora estamos básicamente ensayando muchísimo para estas presentaciones, pero esa gira por Venezuela y por México fue muy buena. Hicimos conciertos buenísimos en muchos lugares y sobre todo en México, que permite hacer giras bastante grandes. Como decía Zeta, no pudimos ir a Estados Unidos porque en ese momento estaba el tema de la guerra del Golfo y me parecía bastante complejo montar espectáculos en ese momento. La gente no estaba con ninguna disposición. ¿Y cómo vivieron la guerra del Golfo? Bueno, la vivimos más cerca de CNN. La vivíamos muy cerca, teníamos ahí CNN todo el tiempo, como acá, pero allá directamente en los hoteles, imagínate. Y bueno, estábamos realmente consustanciados con todo lo que estaba pasando y no sé, fue tremendo todo eso, pero parecía, en ese momento anterior yo creo que parecía, cuando se desencadenó todo, la situación que sentíamos era como que realmente todo lo que uno imaginaba que iba a ser o que podía llegar a ser de ahora en más la cosa se caía a pedazos, ¿no? En el sentido de, bueno, de los espectáculos, realmente nos contaban que en Estados Unidos, que es donde se debe haber vibrado una situación todavía más particular, porque uno estaba más cerca de la CNN, pero tan lejos como en Argentina, ¿no? Ahí parecía que la gente, aparentemente la idea era que la gente no iba a los conciertos y no iba a los lugares porque estaba muy compenetrada con la cosa. Cosa lógica, era un país que estaba absolutamente en guerra. Nosotros también, pero casi es como que uno no se da cuenta y... Estuvieron en España. Fuimos a España. Fue la primera vez que fuimos a España y bueno, teníamos un montón de ganas y de incógnitas, ¿no? Por revelar. No sé, no sabíamos realmente qué podía pasar. Teníamos idea de que el grupo cierta gente lo conocía, pero que no era nada masivo, era más bien gente de los medios y eso. Y bueno, nos encontramos con una España que nos recibió muy bien. Realmente pasamos 10 días estupendos, trabajando muchísimo y pudiendo conocer un poco lo que es España, su gente, y viendo un panorama creo que más que alentador para lo que puede llegar a ser Soda. Soda Stereo para Open the Rock. Nombre: Gustavo Cerati. Signo: Leo. Instrumento: guitarra. Horóscopo chino: jabalí. Cine: prefiere a David Lynch y David Cronenberg.
bautismo de un flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. ¿Cuándo empecé con esto? Me pone media melancólico de estar con una guitarra y solita tocando. Empecé con guitarra criolla, o sea, cuerda de nylon. Básicamente yo soy zurdo de origen. Luego fui como tendiendo hacia un ambidiestro, pero la primera vez que yo agarré la guitarra la agarré al revés. Después, por una cuestión metódica, me parece que la primera profesora de barrio que tuve me aconsejó ponérmela del otro lado, ¿no? Y eso fue a los 9 años. Y lo primero que aprendí, me acuerdo que era Yo tengo unos ojos negros, que aún hace poco la toqué también en México. Te aseguro que lo que yo hice hace unos meses atrás, repleto de mariachis en un lugar en Guadalajara, en una de las provincias de México, era memorable. Lamentablemente no fue filmado, así que lo que puedo hacer ahora es un pálido reflejo. Yo tengo unos ojos negros. ¿Quién me...? Era terrible el sistema, ¿no? Sistema fanfarria. Sí, no me animo mucho. Suena, o sea, con mariachi suena muy bien, te aseguro, pero en otra oportunidad. Bueno, al principio de todo en Barracas, pero no tengo muchos recuerdos de esa época porque era muy chico. A los 9 años ya estaba en Villa Urquiza. Pasé anteriormente por colegiales, a eso de los 7 años, o sea que en la primaria más o menos empecé ahí en colegiales. Y después en Villa Urquiza, en un colegio que se llamaba San Roque, donde se desarrolló mi embrión de carrera musical, ¿no? Era de alguna manera el músico que animaba un poco las fiestas en el colegio. Y también en la iglesia, donde tocaba y componía temas. Algunos de ellos que tenían que ver con lo eclesiástico, otros no, pero igual los tocábamos en la iglesia. El primer grupo que tuve era un trío. Y era un trío de gente de Flores. Que como, bueno, en general en Flores hay muchísimos grupos caballitos y muchísima gente. Acá en Villa Urquiza también son como 2 centros barriales donde hay mucha producción de grupos. Quizás porque hay muchos garajes, hay muchas casas en donde se desarrollan grupos. El otro día pensaba cuando estábamos en Madrid y les preguntaba a la gente dónde ensayaban los grupos. Y realmente los grupos se ensayan todos en los mismos lugares, que son salas de ensayos especiales para ensayar, porque no hay lugares para ensayar. Y me di cuenta de que acá tenemos en ese sentido una ventaja del espacio, ¿no? Y así es que se desarrollan muchos grupos. Ese trío le habíamos puesto ET, mucho antes que el IT, ¿no? Que eran un par que se llamaba Existencia Terrenal, de un nombre tremendo, ¿no? Entonces le quedó ET porque nos dimos cuenta, me pareció un poco vergonzoso el nombre, muy largo sobre todo. Y hacíamos rock y blues, ¿no? Era bien de trío, Cream, si no salía eso, pero combinábamos cualquier cosa. En ese momento escuchábamos Santana, que había pasado por Buenos Aires, y todo se nos mezclaba. Y tocábamos lo que nos gustaba. No recuerdo bien, creo que hacíamos algunos temas propios, pero hacíamos mucho de lo que escuchábamos por ahí, ¿no? Y sobre todo lo que era el rock nacional de ese momento. Después de eso me metí en El Salvador a estudiar comunicación social y ahí lo conocí a Zeta. A Charlie lo conozco bastante después, ya cuando estamos, después de más o menos 4 años de 82. Ahí lo conozco y lo conozco a través de mi hermana, que lo había conocido en un club y le había batido todo el papo de que era baterista, y creo que la intención de él era acercarse a ella básicamente, o a la amiga, no quedó muy claro finalmente. Y mi hermana me dijo, che, tengo un pesado que me sigue, que es baterista y que quiere conocerte. Y lo llamé, y con Zeta lo fuimos a ver, y bueno, después es como que realmente no nos planteamos mucho qué era lo que estaba pasando. Nos juntamos y empezamos a tocar y empezó a salir una cosa. Pero tardamos realmente un año en empezar a tocar en lugares.
siempre tuve bandas. Y realmente lo que pasa es que con Soda empecé a darle importancia también a la composición, ¿no? Al hecho de que sean temas tuyos, porque tocaba mucho covers y cosas de otra gente. Pero tenía un deseo así indeclinable de hacer composiciones. Y realmente el lugar que me tocaba en Soda, en los tres, era el de ese, ¿no? Así que ocupé ese lugar y le empecé a dar marcha a ese tema. Y eso me hizo sentir también más seguro, ¿no? Lo había hecho esporádicamente en cosas, qué sé yo, pero realmente con Soda comienza esa historia. Y tengo el grupo, no solamente por su trascendencia, que, bueno, obviamente le otorga un carácter especial, ¿no es cierto? Pero en todos los grupos anteriores había ocupado roles, qué sé yo, a lo mejor era un poco el que organizaba la cosa, ¿no? Bien leonino, administraba un poco la situación del grupo, pero bueno, no había un objetivo muy claro. Con Soda es como que se empezó a dar una energía así de salir a tocar y de proponer y de proponer. Y fue un momento, ¿no? Un momento histórico en donde musicalmente no solo a nosotros sino nos apareció esa necesidad, sino que hubo varios grupos, lugares, una situación política, histórica especial. Todo coincide para que se dé una cosa, ¿no? Hipnotismo de un flagelo, un tanguito, canción animal.
Sony Music, la compañía... Bocio. Seudónimo Z. Estado civil. Casado. Un hijo. Barrio. San Fernando. Película. El joven Frankenstein. Instrumento. Bajo. Quiero descansar de todo ayer. Y voy flotando por el río. Voy envuelto en la corriente. Estaba con la persona con la que de alguna manera nos fascinamos juntos, ¿no? Que era Miguel Cerviño, un gran amigo, allá por el segundo año secundario. Y él tenía su banda, yo estaba armando la mía, así con mis primos y con gente de allegada. Estábamos tratando de aprender a tocar y de acceder a instrumentos eléctricos. Y llegó un bajo un día, así prestado, un violín. Bajo violín, lo enchufamos en el equipo de guitarra y nos quedamos, creo yo, como 3 o 4 horas porque era impresionante, como fascinados con ese sonido. Era una cosa alucinante, porque tocábamos el bajo en aquella época, lo tocábamos con guitarras, que fue lo que me movilizó de alguna manera también a querer hacer música, que fue cuando fui a comprar un equipo de audio, un tocadiscos en realidad iba a comprar, pero me presentaron un aparato con 2 parlantes y estéreo y con equipos así separados. Era una cosa que en aquella época estaba haciendo furor, los primeros equipos así de componentes separados. Y ahí puso el vendedor un disco de los Beatles y la canción era She Loves You. Y eso sí, eso fue fuertísimo. A pesar de que yo ya había escuchado hablar de los Beatles, porque mis amigos que tenían bandas y todo, me acuerdo en 7º grado, un amigo que me invitó a ver Let It Be, yo no pude ir, para que conociera esa banda y todo. Se había escuchado hablar, pero nunca había tenido contacto con su música así tan directo y con tan buen audio, ¿no? Cuando escuché ese aparato con los Beatles sonando ahí, fui enseguida, empecé a comprarme todos los discos, uno atrás del otro, ¿no? Mi primer recital, a ver, tengo que hacer memoria. Sí, fue con una banda semiacústica, en un concurso que se hacía en el mismo colegio secundario, en el Teatro Don Bosco, que era una especie de templo de la zona norte por aquellos años, porque era donde se presentaba Aquelarre, Papo Blues. Y o sea que era un lugar al que iban bandas grandes, ¿no? Era un teatro bastante grande. Y ahí nosotros, anualmente, el colegio mismo organizaba contrapuntos y competían entre cursos y armamos una banda que salió bastante bien. Creo que salió segunda, tercera. Tuvimos que ponerle un nombre así rápido. El día que entregaba pusimos Agua. Era un contrapunto. Era un contrapunto donde tocaban bandas chicas que competían entre sí con jurado de notables, donde había, no me acuerdo, pero había gente de bandas grandes, ¿no? De la talla de las que te decía antes, más o menos. No te quiero decir ningún nombre porque no me acuerdo exactamente qué, pero eran músicos así importantes que iban y votaban
y había bandas así de barrio, de la zona norte, que competían. Y me acuerdo, a ver si alguien escucha esto, se va a querer morir. Me acuerdo de una banda que se llamaba Lunar, que tocaba con 2 bateristas, que era impresionante. Y el guitarrista con un guagua también. Si alguno de esa banda está escuchando esto, se va a querer morir en este momento, pero yo me acuerdo de ellos. Y bueno, y en esa época tocaba, en ese mismo concierto creo que cerró Trocha Angosta, pero era el Trocha Angosta previo del Trocha Angosta melódico, ¿no? El primer Trocha Angosta, claro, el que tocaba canciones un poco más beat. Bueno, yo estaba repitiendo mi ingreso a la facultad, porque lo había hecho un año antes, y de alguna manera yo ya tenía mis amigos que estaban en segundo año. Yo ese año tuve que dejar porque fue el año en que me embarqué, me fui todo el año a navegar. Entonces volví a empezar el primer año después de haber hecho 4 meses el año anterior. O sea que era como una situación ya repetida, digamos, ¿no? Me senté adelante y empecé a ver las caras de los nuevos, pero tenía mis amigos en segundo año que los iba a ver en los recreos. Así que te diría que los primeros meses casi no me di mucho con la gente de mi curso. Pero sí había un grupo de bullangueros del fondo, ¿no? Que me caía bastante bien. Y así que un par de meses tardé en pasarme al fondo y sentarme cerca de ellos y ver que escuchábamos la misma música que se estaban pasando cassettes de Police, de Elvis Costello, qué sé yo. Eso fue una de las primeras cosas que me atrajo a irme al fondo también. Digo, qué buenos cassettes tienen estos pibes. Había muchos personajes dentro de ese grupo. Había personajes realmente extraños. Había personajes realmente extraños. Era un grupo de personajes. Pero Gustavo me alucinó uno de esos asados que se hacen en la facultad cuando tocó la guitarra, que dije, wow, toca bien, porque hasta ese momento habíamos hablado y todo, nunca le había escuchado tocar, y tocaba y cantaba muy bien. Después lo fui a ver varias veces más con sus bandas también cuando hacía presentaciones y me alucinaba cómo tocaba, cómo cantaba. Con música ligera te puedo decir que, aparte de que la canción me encanta, ¿no? Me encanta porque es una de las pocas canciones de Soda que desde que empieza hasta que termina repite el mismo patrón de acordes, o sea, es donde directamente el desarrollo es progresivo, ¿no? Es de algo simple a algo complejo, pero siempre sobre la vuelta cíclica de lo mismo, algo que en Canción Animal de alguna manera rescatamos en muchos temas. Y salió de manera, como saben, algunos temas de Soda que a mí me encantan, ¿no? De una manera muy extraña, que es tocando, o sea, así en pruebas de sonido. Empezó Gustavo a hacer una serie de acordes que viste que yo los empecé a seguir y no podíamos parar de tocarlos. Era esa cosa que, viste, cuando llegás de vuelta al final empezás y seguías así horas y horas, ¿no? Y así fue más o menos la idea que le dimos al tema cuando empezamos a producirlo. Ahí está, vamos a ver de música ligera, que ahora tiene su video.
Nombre: Carlos Pichicchia. Nombre artístico: Charlie Alberti. Hobby: la computación. Instrumento: batería. Vocación oculta: aviador. Otra vocación oculta: la ictiología. La historia fue, bueno, mi papá baterista, obviamente quería que su hijo lo fuera. Entonces yo me acuerdo que yo iba a la primaria y creo que fue en quinto grado, una cosa así. Empecé a ir a la casa de un señor que se llamaba Alberto Alcalá, que fue mi primer profesor de batería. Obviamente impulsado por mi padre y un poco obligado, ¿no? Yo en esa época no... O sea, me llamaba la atención, obviamente, tenía la batería siempre armada en mi casa y todo, pero quizás por tener tan cerca las cosas no le daba tanto valor. Entonces, en esa época yo quería jugar con los coches y aparte iba al colegio todo el día, doble escolaridad. Cuando salía del colegio quería ir a mi casa a jugar, no quería ir a un profesor después del colegio 3 veces por semana. Entonces no fui una persona que le haya dado, un chico que le haya dado mucha importancia a esas clases de batería. Pero obviamente las tenía que hacer y eso con el tiempo me fue quedando adentro. O sea, yo jamás me acuerdo haber estudiado una lección exactamente bien, pero el hecho de haberlas hecho al tiempo, ¿no? Noté que obviamente me habían quedado adentro grabadas. Y me gustaban muchísimo los aviones, me gustaban muchísimo los cochecitos, ¿no? Y me gustaba el Lego, o sea, vivía armando cosas así, diseñando y armando cosas muy prolijamente. No sé, bueno, ahora de grande, por ejemplo, amo la computación. Con la computadora hago de todo, o sea, para mí la computadora es algo, qué sé yo, puedo, por ejemplo, hacer música, puedo escribir cartas, puedo jugar, puedo, no sé, hacer millones de cosas y puedo diseñar, por ejemplo, mi batería, como lo hice con esto, ¿no? O sea, la batería esta la hice ahora en Estados Unidos y responde a una cosa que se llama Art Percussion, que es un nuevo modelo. Entonces Remo, que es el dueño de la fábrica, me dijo, mira, yo quiero que uses eso. Y dice, fíjate vos qué querés imprimir. Básicamente se trata de imprimir lo que yo quiero en el cover de la batería. Entonces pensé un par de días y fui y compré unas telas, ¿no? En Los Ángeles, unos retazos de telas, los puse en un escáner, los metí dentro de la computadora y empecé a trabajar sobre eso, ¿no? Le cambié los colores y superpuse una tela con la otra, eso pasó a ser figuras. Y como resultado, una de las tantas cosas fue lo que es ahora mi batería. Y bueno, hasta eso puedo hacer. Presento para que todos podamos escuchar y ver 1.000.000 de años.
Sony Music, la compañía de la música. Soda Stereo presenta Canción Animal. Un álbum impresionante. Canción Animal. Soda Stereo. En discos, cassettes y compact discs. Por localidades agotadas, nuevas funciones del 21 al 30 de junio. Bueno, hay varios sentidos, me parece. Uno de los importantes es de acercamiento. Sin duda, el recinto del teatro permite así una situación de intimidad, ¿no? Que por ahí otros recintos no la tienen. Yo no voy en desmedro de otras cosas que hacemos que nos encantan. Por ejemplo, lo que pasó en Vélez fue infernal. Y lo que pasa en muchos lugares donde tocamos, en galpones también nos encanta, en Plaza de Toros. Pero definitivamente cada lugar propone un clima diferente también, ¿no? Y primero surgió la idea de hacer teatros, o sea, primero surgió la idea del recinto antes que del espectáculo. Pero me parece que lo que respondía era a la necesidad de hacer algo, de mostrar cosas que estamos haciendo y con ganas de presentarnos nuevamente. Hay, como te dije, una cosa primordial que es la relación con la gente, que seguramente se va a ocurrir en un teatro y que va a ser diferente a otros casos. Pero además el teatro en sí nos permite presentar, hacer una apuesta de tal manera, recurrir, bueno, a ideas que tenemos que son aplicables mucho mejor en ese lugar que en otras. Y no sé, algo más. ¿De quién fue la idea? Surgió creo que de los tres, ¿no? Sí, Especie de necesidad. Es más, te digo, en la época que estábamos haciendo lo de Vélez, hasta pensábamos hacer los Vélez y queríamos hacer, no la agarro como... Está vencida, la falseada. Pensamos hacer unos teatros posteriores a Vélez, obviamente sin que nadie se enterase, porque teníamos ganas de hacer, ¿no? De lo que se supone que ocurre en un teatro, la cosa de proximidad, la cosa íntima. Queríamos también experimentarla en esa época, pero obviamente era una locura, porque entendíamos también que son dos lenguajes diferentes, ¿no? En el teatro podés acceder a otras cosas que en el estadio no, y viceversa. O sea que ahora estamos haciendo teatro con todo.
específicamente a lo que es el hecho de estar arriba del escenario tocando, tu relación, por ejemplo, con tu instrumento, cambia quizás un poco lo que es, obviamente, ¿no? Ya lo que es la acústica. Creo que el hecho de tocar en un teatro te une quizás un poco más, ¿no? O sea, estás recibiendo sonido directo de otros lados que quizás en un escenario mucho más grande, en un estadio, eso se te pierde y vos dependes mucho más de un monitor. Entonces las cosas es como otro lenguaje. Preferentemente a mí me gustan los lugares cerrados, ¿no? O sea, los teatros, por la calidez que muchas veces conseguís arriba del escenario. Eso no tiene nada que ver con lo que es el espectáculo, con lo que se consigue en el espectáculo, porque si bien no tenés ese efecto de sonido, tenés otras cosas adelante, ¿no? Que es quizás una cantidad de gente que también te provoca otras cosas. Como decían un poco antes los chicos, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y la relación con el público inclusive es distinta. Vamos a hacer un tema nuevo y vamos a hacer temas que no estamos haciendo hace bastante tiempo. Que a lo mejor lo hacíamos en los ensayos o cuando nos juntábamos lo tocábamos y esta vez decidimos hacerlos. Va a ser un espectáculo muy diferente a lo que veníamos haciendo antes. Por lo menos va a ser diferente a lo de Vélez y al mismo tiempo una proyección de eso. O sea, no es como empieza otra cosa, sino que creo de alguna manera lo que hicimos en Vélez nos condiciona también para poder hacer estos teatros. Que te vuelvo a decir, es muy importante el recinto, pero sobre todo es muy importante para nosotros tocar en Buenos Aires, porque estamos en casa y si nos ponemos a pensar de que cada vez que terminamos de tocar vamos a volver a casa, aunque no volvamos, pero por lo menos tenemos la situación de volver a casa, es una cosa bastante inédita hace bastante tiempo. Por eso por ahí cuando decimos después de 6 años volvemos a los teatros es un poco así. Por otro lado, los teatros son algo muy porteño, que incluso no se vibra en otros lugares. En Madrid nosotros comentábamos que el proyecto próximo era hacer teatros, nos preguntaban eso y se quedaban como en babia diciendo ¿teatros? ¿Qué es teatros? ¿Dónde hacen obras de teatro? Sí. Lo que pasa es que en Buenos Aires se acostumbran a hacer espectáculos de ese tipo y no en otros lugares. Así que creo que va a tener características muy porteñas, obviamente, la situación, ¿no? Calle Corrientes. Estamos trabajando con Caíto Lorenzo, con un arquitecto, Miguel Ángel, gente de video, va a haber proyecciones, va a haber cosas en ese sentido. Y también Gabriela Malerva y Alejandro Ross, que están en la parte de diseño. Bueno, están en los afiches, en los pressbooks, en iluminación Sandro Pujía también venía trabajando con nosotros, y en sonido Adrián Taberna y toda nuestra gente, ¿no? Con algunos cambios que puede haber habido. Básicamente es un staff similar a lo que veníamos utilizando, pero incorporamos más gente para otros efectos, ¿no? Que, como estos efectos especiales que estaba mostrando Z, que no los hacemos nosotros, sino ya están previamente grabados y que se realizan sobre las facciones de Charlie Alberti. El teatro queda en la calle Corrientes, Gran Rex. Y es muy grande, ¿eh? Y el 14 de junio arrancamos con una seguidilla de shows que Dios sabe cuándo terminará.
Ojalá que le hayan pasado más o menos bien, que se hayan enterado de algo. De cualquier manera, lo que hacemos, lo que decimos tiene mucho más sentido realmente cuando tocamos. Y la intención de todo esto también es invitarlos a que vengan al teatro y ojalá que lo disfruten, que salga todo bien. Estamos con todas las pilas puestas y eso nos hace hacer teatros, estadios o donde sea que haya que tocar. En ese sentido el grupo sigue tan vivo como siempre o mejor todavía. Así que bueno, un saludo enorme. Sigan adelante con lo que estaban haciendo. Buenos Aires, nos vemos en el Gran Rex. Buenos Aires, Argentina. Hasta aquí toda la música de Open the Rock. El próximo sábado, más videoclips, más música y todo el ritmo en Open the Rock.